l'importance de la signature de l'acte d'aujourd'hui. On le fera dans les commentaires. Simplement souligner que pour nous, à Berçale d'Iparralde, il est important que nous soyons là aujourd'hui, aux côtés de toutes les forces politiques du Pays basque, aux côtés de tous les Basques, pour être là au moment où se signe ce document de grande importance. Nous savons que ceux qui sont contre nous savent faire l'unité. Quand ils ont besoin de combattre nos idées, il est important que nous sachions aujourd'hui montrer aussi que les Basques savent faire l'unité au moment de défendre leurs intérêts. Les Abertzale d'Iparralde ont appris à se parler, à travailler ensemble et au-delà de quelques divergences, parfois à construire ensemble. Nous voulons rappeler aujourd'hui comment s'est construit le processus irlandais. Peut-être que l'on fera demain quelques comparaisons entre le début du processus ici et le début du processus là-bas, et peut-être entre l'aboutissement du processus là-bas et l'aboutissement du processus ici. Quería decir simplemente desde Iparralde que nos parece muy importante estar aquí hoy con todas las fuerzas políticas de Euskal Herria, que también esté presente Iparralde. No somos testigos, no somos tampoco actores, sino autores, como todos los que estamos aquí en esta mesa. Para nosotros es importante que un proceso de esta importancia se haga con la presencia de todas las fuerzas políticas de Euskal Herria en su conjunto. Nosotros en Iparralde tenemos una realidad política, unos métodos políticos, unas costumbres que nos han llevado a dialogar y a veces a construir entre todos los abertzales, y nos alegramos que un proceso como el que estamos viviendo ahora pueda producirse en el conjunto de Euskal Herria. Hitz bat bakarrik aurkezpena egiteko, Baina ejan hori guretzat, importante dela Iparraldetik etortzea eta hemen Iparraldea present izaitea, talde politiko guzien ondoan, olako akordio bat izenpetzen den momentuan, guretzat importantea da, erakustea Euskal Herri 7 probintzi ditula eta 7 probintzietako abertzaleak hemen gaudela gaur. Guk Iparraldean ikasi dugu, saiatzen gira ikasten, elkar mintzatzen, elkar eraikitzen batzutan, eta guretzat momentu oso importante bada hemen izaitea gaur, gure lagun guzien artean, abertzalen guzien artean. Nik mintzatutak ero mintzatuko da, irakuriko du tekstua eako laguna, hemen esan diate ez zela galderik izanen eta erantzunik izanen, bakarrik irakuriko dira tekstua, eta ondotik mintzatuko da eako laguna. Ipar Irlandako bake akordioa bideratu duten faktoreak. Lehenengoa, arazoan inplikaturiko alderdi guztiek haren izaera politikoa dela onartu dute, eta hortaz, haren konponketak ere politiko izan behar duela. Bigarrena, gobernu britainiarra eta ira ederki jabetu ziren ez bataz ez besteak ere ez zutela garaipen militarrik lortuko. Ondorioz, bi aldeek atazka bere hartan, ustekotan, luzaro iraun zezakeela ere onartzera heldu ziren. Hirugarrena, gatazkaren protagonista guztie gehiniko hausnarketari esker, enfrentamenduak elkarlanari utzi zion tokia. Elkarren gertuko baina jarrera desberdin artekoa hasieran, aurkakoen artekoa geroago eta ez zaien artekoa azkenean. Beti ere harreman hautetatik kanpo inor usteko asmorik gabe. Laugarrena, bertako gogoeta ugarietako batetan, errepublikar mugimendurako garrantzitsua bezain aspaldikoan nabarmen daiteke. Uhartean indarrean zeunden tradizio guztiak ulertu eta errespetatuko zituzkeen konponbide eratu eta bultzatu behar zela. Elkarrizketa esklusibistak egitearen edo politika isolatzaileak aplikatzearen aldekoen erresistentzia murrizten lagundu zuen jarrera horrek. Bosgarrena,
Harreman sare honetatik sortutako elkarrizketa eta distentsiozko giroak pizkanaka protagonismoa eta lehentasuna eskuratu zuten. Ordura arte indarkeriaren erabilerak eta politika isolatzaileak izanakoaren kaltetan. Bi aldeetatik distentsio keinuak eman ziren elkarrizketan hasteko aurreraztiazko baldintzarik ezarri gabe. Zigarrena. Irlandako herritarrei autodeterminazio eskubidea aitortzeak demokrazia sakontzea ondorioztatu du, bai edukiari dagokionez burujabetzarako formula berria sortuz, bai metodoari dagokionez ere azken hitza herritarrei emanez. Bake akordioaren baitan diren bereizgarri politiko hauek, negoziazioa inor garaitzeko asmorik gabe, gatazka gainditzeko borondatean oinarritzen direla erakusten dute. Uhartean indarrean dauden tradizio guztiak onartuz eta egitasmo politikoak izan dezaketen gauzatzeari begira, maila berean ezarriz, gehiengoaren sostengu demokratikoaz gain beste mugarik gabe. Zazpigarrena, nazioarte mailako hainbat faktore agertzeak paper aipagarria izan zuen. Arazoaren konponbidean, Estatu Batuetako gobernuak eta presidenteak apustua ondo egin eta zuzenean parte hartu izanak. Europar Batasuneko hainbat erakundeek eginiko harrera onak. Honen, adierazle, agindu diren laguntza ekonomiko eskergak. Prozesu osoan zehar, Hego Afrikako gobernuak eta presidenteak agerturiko sostengu politikoa eta eskenitako aholkularitza. Declaración de Lizarra. Factores propiciadores del acuerdo de paz en Irlanda del Norte. 1. Todos los implicados en el conflicto han aceptado el origen y la naturaleza política del mismo, y consecuentemente que también su resolución debe ser política. 2. El gobierno británico y el IRA fueron conscientes de que ni el uno ni el otro iban a ser el vencedor militar y en consecuencia aceptaron que el conflicto, en caso de dejarlo tal como estaba, podía prolongarse durante mucho tiempo. 3. Gracias a la reflexión de todos los protagonistas del conflicto, el enfrentamiento cedió su puesto al trabajo en común, al principio entre próximos pero diferentes, más tarde entre contrarios y por fin entre enemigos, siempre con la pretensión de no excluir a nadie de estas relaciones. 4. De entre la variedad de reflexiones realizadas, se destacaría como especialmente relevante la concepción ya antigua del movimiento republicano de construir y apostar por un modelo de solución al conflicto que comprendiera y respetara a todas las tradiciones existentes en las islas. Ello contribuyó a reducir los factores de resistencia de los partidarios del diálogo exclusivos o de políticas aislacionistas. 5. Lentamente, el diálogo y la distensión surgido de esta red de relaciones se hicieron con el protagonismo y la prioridad que hasta entonces habían tenido el uso de la fuerza violenta y la política aislacionista. Desde ambos lados se dieron gestos de distensión sin que se exigieran inexcusablemente condiciones previas para el inicio del diálogo. 6. El reconocimiento del derecho de autodeterminación al conjunto de los ciudadanos de Irlanda ha traído consigo una profundización de la democracia, tanto en lo concerniente al contenido, creando nuevas fórmulas de soberanía, como en lo que respecta al método, dando a los ciudadanos la última palabra. Esas características políticas que se contienen en el acuerdo de paz comprenden una concepción de la negociación realizada, no con la idea de ganar, sino de resolver el conflicto, incluyendo a todas las tradiciones existentes en la isla y situando los proyectos políticos en igualdad de condiciones cara a su consecución, sin otro límite que la mayoría democrática de respaldo. 7. La presencia de algunos factores internacionales jugó un papel significativo.
la apuesta firme y participación directa del Gobierno y Presidente de los Estados Unidos en la resolución del conflicto, la buena acogida dispensada por diferentes instituciones de la Unión Europea, de la que son exponentes, las sustanciosas ayudas económicas prometidas, el apoyo político mostrado y el asesoramiento ofrecido por el Gobierno y Presidente de Sudáfrica a lo largo de todo el proceso. Euskal Herria, 12 de septiembre de 1998. Euskal Herrirako balizko aplikazioa. Irlandako bake prozesu eta akordioaren ezagurriak kontuan izaki, Euskal Herriak nozitzen duen gatazkak ere konponbidea izan dezakelakoan gara. Beti ere jarraian aipatzen diren jokamoldeak errespetatzen diren neurrian. Identifikazioa. Euskal arazo izenarekin ezagutzen duguna jatorri eta izaera politikoa duen gatazka historikoa da. Bertan, Estatu Espainiarra eta Frantsesak inplikatuta daudelarik. Beraz, konponketak ere derrigorrez politikoa izan behar du. Gatazkaren sorrera eta mantentzeari buruzko ulermoldeak desberdinak izanik, berau, lurraldetasuna, erabaki subjektua eta burujabetza politikoan adierazten denez, aipaturikoak konpondu beharreko oinarrizko arazo gisa aurkezten zaizkigu. Metodoa. Elkarrizketa eta negoziazio prozesu irekiaren bitartez bakarrik gorpuztu daiteke konponketa politikoa. Inplikaturik dauden eragileak baztertu gabe eta euskal gizarte osoaren esku hartzearekin. Prozesua. Hasierako fasea. Elkarrizketa prozesua eta negoziazioa inplikaturiko eragileen arteko harreman eta elkarrizketa bitartez eman daiteke. Elkarrizketa prozesua gauzatu dadin, inplikaturik dauden eragileentzako gaindiezinak suertatu daitezken aurrebaldintzarik ezarrik gabe. Erabaki fasea. Bere baitan, arazoen zergatiak aztertzeko nahia eta konpromisoa daraman negoziazio eta konponketa prozesua gatazkari lotuta azaltzen diren indarkeriazko adierazpenik gabe gauzatuko litzateke. Negoziazioaren izaera. Negoziazioak osotasunezkoa izan behar du. Hau da, arazoa osatzen duten eta bere ondorio diren kontu guztiak aztertuz eta erantzunak emanez. Ez daude agenda mugadunik. Honela beraz, negoziazioa ez da hartu behar irabazi partikularren prozesu modura, arazoen konponbide gisa baizik. Konponbidearen giltzarriak. Esandakoak, konponbidea erabakitzeko negoziazioak bere baitan ez dituela berarizko inposaketarik izango suposatzen du. Euskal gizartearen anistasuna errespetatu behar duela, proiektu guztiak erdiesteko baldintza berdinetan kokatzen direla. Euskal Herrian demokrazia sakondu behar duela, hau da, Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den Euskal Herritarrek beren hitzaren bitartez adierazi behar dutela, eta inplikaturik dauden estatuek erabaki hori errespetatu behar dutela. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar du. Ondoriozko estenatokia. Konponbide erabakiak ez du estenatoki itxi eta behin betikoak edukiko. Alderantziz, berari esker, Euskal Herritarren tradizioari eta subirutza asmoei aukera berriak eskainiko dizkieten formula berriak kokatzeko moduko toki zabalak eratzeko erraztuko da. Euskal Herria, irailean 12an, Potencial aplicación para Euskal Herria. A tenor de las características con las que se han producido el proceso y el acuerdo de paz en Irlanda, estimamos que el conflicto que afecta a Euskal Herria puede encontrar vías de resolución si se atiende a las pautas de comportamiento y actuación siguientes. Identificación. El contencioso vasco es un conflicto histórico de origen y naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado francés. Su resolución debe ser necesariamente política. Siendo distintas las concepciones que existen sobre la raíz y permanencia del conflicto, expresadas en la territorialidad, el sujeto de decisión
y la soberanía política, estos se constituyen en el núcleo de cuestiones fundamentales a resolver. Método. La resolución política solo puede plasmarse a través de un proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones respecto a los agentes implicados y con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto. Proceso. Fase preliminar. El proceso de diálogo y negociación puede propiciarse con conversaciones multilaterales que no exijan condiciones previas infranqueables para los agentes implicados a fin de que el diálogo pueda producirse. Fase resolutoria. El proceso de negociación y resolución propiamente dicho, que lleva implícitos la voluntad y el compromiso de abordar las causas del conflicto, se realizaría en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto. Carácter de la negociación. La negociación debe ser global en el sentido de abordar y dar respuestas a todas las cuestiones que constituyen el conflicto, así como a las que son consecuencia de este. No hay agendas limitadas. En este sentido, la negociación no debe ser concebida como un proceso de ganancias particularizadas, sino para resolver el conflicto. Claves de resolución. Ello conlleva que una negociación resolutiva no comporte imposiciones específicas, respete la pluralidad de la sociedad vasca, sitúe todos los proyectos en igualdad de condiciones de consecución, profundice la democracia en el sentido de depositar en los ciudadanos de Euskal Herria la última palabra respecto a la conformación de su futuro y se respete la decisión por parte de los estados implicados. Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión. Escenario resultante. El acuerdo de resolución no contendrá escenarios cerrados y de carácter definitivo, sino que posibilitará marcos abiertos donde puedan tener cabida nuevas fórmulas que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria. Euskal Herria, a 12 de septiembre de 1998. Eskerrik asko. Gero arte. Merci beaucoup. Pedata y público de Sí, bueno, pues no nos vamos más para atrás. Un segundo.
tanto por el momento en el que se da como por los contenidos. Yo creo que hay tres grandes cosas a destacar: la importancia que se da a la pluralidad de la sociedad vasca, la necesidad de diálogo y de distensión y el objetivo de buscar escenarios abiertos. Y por otra parte, pues es un acuerdo plural, una declaración plural, y en ese sentido indica una orientación que nos parece positiva, con una voluntad de confluencia, de no excluir a nadie, de ir introduciendo a todo el mundo, y pienso que a medio plazo hay que ser optimista. Bueno, yo creo que hay que empezar por lo que se puede y hay que trabajar con la vocación de no excluir a nadie, de hacer esfuerzos importantes ahora de confluencia en todas las direcciones. Yo creo que ese es el ánimo y la voluntad con la que hay que trabajar, sin el ánimo de excluir a nadie y teniendo puentes en todas las direcciones. Pero el hecho de que haya formaciones políticas, por ejemplo, como el Partido Socialista o el Partido Popular, que no están en este foro, desde su punto de vista, puede, digamos, tener otra trascendencia, la trascendencia exclusiva de Euskal Herria, el que no sea atendido como deben otros foros. No, yo creo que la explicación es que si hay un conflicto es porque hay dificultades, y si todas estas cosas estarían resueltas de partido no habría conflicto. Si tomamos como referencia el ejemplo de Irlanda, nos tenemos que dar cuenta que es en el acuerdo de Stormont cuando todos por fin hacen algo conjuntamente, pero antes han hecho muchas cosas, digamos, de manera sectorial o parcial, ¿no? Entonces hay que verlo en esa perspectiva, en la perspectiva de que todos tenemos que confluir en un mismo punto, finalmente, que estamos condenados a confluir, que no haya ninguna voluntad de excluir a nadie, y que desde esa perspectiva hay que tender cuanto antes puentes y hay que buscar espacios y marcos de convivencia. Digamos que es una parte del proceso, entonces. Yo creo que es una parte, sí, con ánimo y con voluntad de concluir. Haciendo de que la mesa de Ucrania, pues que esto sale en sustitución. Eso dependerá, eso puede ocurrir, pero eso dependerá de la actitud que tome el Partido Socialista y el PP fundamentalmente. Lo único que se habla de un diálogo resolutivo, acompañado del cese de toda expresión de violencia. En los diálogos preliminares parece que no. ¿Y qué se entiende por diálogo resolutivo? Fase resolutiva. Sí, Fase resolutiva. La fase resolutiva se entiende que hay un planteamiento que pueda resolverse, que se plantee seriamente, que se pueda resolver el conflicto. La fase preliminar son pues, tomas de contacto, son tomas de tener información y cosas de esta. ¿La fase resolutiva tendría que entrar PP y PSOE? Nosotros creemos que para resolver este tema es necesario y sería bueno entrar a PP y el PSOE. ¿Cómo interpreta la ausencia de IU de Navarra y del CDU en el partido que lidera Juan Cruz? Bueno, pues ha habido estos acontecimientos se están desarrollando a una velocidad vertiginosa y en ese sentido pues ha habido falta de tiempo para incorporar concretamente Izquierda Unida de Navarra, pero Izquierda Unida de Navarra dice que apoya y alienta para que se siga en este sentido, en la apertura de estos proyectos, de estos procesos, y estoy convencido de que a ese nivel no hay ninguna contradicción en el sentido de los objetivos que se quieran y el trabajo que haya que desarrollar, simplemente que los ritmos que se han desarrollado a tan velocidad y que en ese sentido eso ha provocado pues que en este momento pues hoy nos hubiera gustado y además ellos estaban dispuestos pero que no estén, precisamente por falta, yo diría incluso que como se han desarrollado las cosas a tanta velocidad ha habido casi exceso de velocidad. ¿En el caso de Juan Cruz yo realmente no voy a hacer valoraciones de otro partido en ese sentido. Yo espero y deseo que el partido de Juan Cruz allí también se vaya a sumar, pero yo en ese sentido yo no voy a hacer ninguna valoración a ese respecto porque no me compete hacerlo. Muchas gracias.